acuerdo o no? Pero acá se mezcla bastante en la parte filoide. Y como luego sigue el píloro, el duodeno, pues el alimento muy diminuto, muy pequeño, es el que debería pasar por el duodeno. Cuando hablamos por el duodeno estamos hablando de alimento pues, de 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro. Entonces alimento muy fino que tiene que haber sido, que tiene que haber muy buena motilidad en esta región filoica. Vamos acá de vocabulario, venir acá que vemos aquí, cómo pasa el alimento. Y acá, si tú observas acá, hay diferentes densidades de la materia. Mira, densidad alta, densidad media y baja densidad. ¿Por qué? Porque el elemento más denso va a la parte inferior y luego poco a poco un poco más hacia arriba, por densidad. Aquí vemos, miren la estructura del estómago. Normalmente decíamos, nos digo que había dos tipos de capas musculares. ¿Cuáles eran? La circular y la oblicua. Circular interna, CI, y longitudinal externa, SILE. El campo dice SILE. Circular interna, longitudinal externa. En el estómago hay una tercera capa. En la tercera capa, en la capa oblicua. En sí no es, profesor decía, en sí no es oblicua, exactamente. Entonces media transversal, pero no es oblicua, pero es el nombre que ha quedado. Lo que cuando le hacen los cortes simula aquí. Entonces dime, ¿cuál crees que sea la función de esta capa oblicua? Ayudar a que se contraiga el estómago. A que haya un mejor mezclado. Un mejor mezclado. Claro, un solo mezclado así, no, como que un tercero ya permite esa zona antropilógica importante. Recuerda tú de que cuando se contrae la circular se contrae. ¿Cuál es el objetivo de que se contraiga la circular? ¿Cuál es el objetivo que se contrae la circular? ¿Para qué se contrae la circular en el movimiento peristáltico? ¿Cuál es el objetivo? Cuando llega el alimento, distiende las paredes, ¿de acuerdo? Y esta circular se contrae. ¿Cuál es el objetivo de contraer la circular? Que avance. Que avance. Y el siguiente segmento, ¿qué ocurre con su circular? Si este se contrae, el siguiente segmento debe contraerse o relajarse. Relajarse. Relajarse para que pueda recibir el alimento, ¿de acuerdo? Pero las longitudinales será al revés. Si la circular se contraía, ¿qué pasaba con su longitudinal? Se contraía, no se relajaba. Se relaja, ¿me entiendes? Uno es, por eso había motoneuronas excitadoras en la circular y motoneuronas inhibidoras en la longitudinal, en el mismo segmento. En el siguiente segmento, ¿cómo será? Si se relaja la circular, ¿qué tendría que pasar con la longitudinal? Contraerse. Cuando se contrae la longitudinal, la circular cuando se contrae, cierra la luz, ¿de acuerdo? Y el siguiente segmento, ¿qué ha pasado con la circular? Se relaja. Y su circular se contrae. Cuando se contrae, se hacen saculaciones, se forman sacos. Entonces cuando se forman sacos y la circular se relaja, permite que el bolo esté en su buena posición. Eso es lo que hace. Entonces las contracciones de las longitudinales es para permitir que el alimento se sacule y esté mejor en ese lugar. Te digo que a nivel del intestino grueso, el alimento se queda mucho tiempo en el intestino grueso. ¿Cuál es la función del intestino delgado para ti? Por todo lo que has estudiado. Absorción de nutrientes. Terminar la digestión y la absorción de nutrientes. Mayormente yeyuno híbrido. ¿Por qué? Porque el duodeno está en la secreción pancreática, está en la secreción biliar, está cambiando el sistema tampón que viene un alimento ácido del estómago y pasa a un elemento alcalino en el duodeno, que tendría que ser alcalino. ¿Por qué? Porque ligeramente alcalino, porque si es ácido, ¿qué pasa? Quemaría todo. Entonces ahí sigue viendo la digestión, pero la absorción es en el yeyuno híbrido. Ahí muy bien. Si ya absorbiste casi todo lo que necesitas a nivel de nutrientes, pues has comido carbohidratos, lípidos y proteínas, ya lo absorbes todo, pero tú no lo absorbes como un carbohidrato, sino como monómeros, que son la glucosa, la galactosa, ¿se entiende o no? La sacarosa. Igual, tú las grasas, tú no las absorbes. ¿Qué absorbes tú? Los ácidos grasos, los monoglicéridos, el colesterol, eso absorbemos. Y las proteínas, no vamos a hacer, ¿qué absorbemos de la proteína? Aminoácidos. Claro, o sea, su unidad funcional. Si te hago una analogía, almidón, esa glucosa, ¿cómo es fácil a mí? Proteína, que es el igual.
aminoácidos. ¿De acuerdo? Pero, ¿y el intestino grueso? Y absorbe casi todos los nutrientes. ¿Qué hace el intestino grueso? ¿Absorbe agua? Absorbe agua. Esa es muy importante, la absorción de agua y de electrolitos. Y para absorber agua y electrolitos, el alimento tiene que estar buen tiempo. Sí. Y tiene las famosas tenias, que no es el parásito. Las tenias son bandas de tejido longitudinal. Y cuando se contraiga esa banda de tejido longitudinal, ¿qué va a pasar con el alimento? Se queda por porciones, como sacos, y cual permite una buena absorción. Ese. Pero el estómago también tiene una tercera fase, una tercera capa, que es la capa oblicua. ¿De acuerdo? Es la capa oblicua. Rodrigo, mira, acá se ve igual el corte. Mira, el corte es en la zona antropiloica. Mira acá, mira este corte acá, mira aquí donde está. Y le han cortado y le han sacado un pedacito. Esta es la mucosa, esta es la submucosa. Acá está el oblicuo, circular y longitudinal, las tres capas que habíamos dicho. Y obvio que acá está la serosa, ¿de acuerdo? ¿Qué de diferente ves esta? Mira de acá, mira esta mucosa de acá, porque están sus glándulas. Observa la mucosa de acá, miren cómo están sus glándulas aquí. ¿Qué diferente ves ese a este? Vénganle acá, miren. Sí. Y este. Estómago, intestino. Cada uno por su lado me va a decir Irami y Rodrigo. Estómago, intestino. Estómago, intestino. Un minuto vamos a ¿Ya lo tienes más o menos, Rodrigo? Sí. Vamos a contar Irami que no he visto ningún signo externo que diga allá ni nada por el estilo. Intestino, estómago. Intestino, estómago. Intestino, estómago. Intestino, estómago. Dime a mí, ¿qué diferente ves? Podría ser las vellosidades que hay en el intestino. ¿Qué pasa con las vellosidades? Podría, o sea, tiene otra función en el. No, olvídate la función, si no quiero morfología. ¿Qué diferente ves? Porque todavía no hemos hecho nada de función, ¿sí o no, Rodrigo? No hemos hablado nada de eso. Las vellosidades ¿Ya qué hace con las vellosidades? se encuentran alrededor de los. Ya alrededor, y acá no están alrededor, entonces ¿cómo están? Por dentro. Por dentro, escondidas. Dígame, ¿por qué en el estómago tendrían que estar escondidas y acá estarían como deditos? Porque por la función del estómago, ¿Cuál es la función del estómago? o sea, en la que la comida va a llegar hacia dentro del estómago, por el intestino como que un tubo y ahí están los. Pero si estuviera ahí, no podrían estar también así afuera como deditos. Sería por la producción de ácido clorhídrico, profe. Claro, la producción de ácido clorhídrico en el estómago, si fueran como deditos afuera, destruiría todas las velocidades. Más bien, como están todas ellas, Escondidas. invaginadas, escondidas. Y acá va a haber una capa, ¿de qué tendría que haber una capa, Rodrigo? De moco. De moco, como buffer, y este moco tiene mucina. Mucina es un oligopéptido que protege. O sea, la mucina son cadenas de carbohidratos, que es como, ¿qué les puedo decir? Ya, por lo tanto es una mazamorra. En tu casa hacen una mazamorrita. La mazamorrita, para que no esté cojo, ¿qué le echan? Chuño. Chuño, para que le dé cuerpo, ¿sí o no? La mucina hace eso. La mucina le da cuerpo.
le da una estructura interna que permite que toda la capa de moco quede bien ensamblado de la capa de vecino. El chuño es, por ejemplo. Si no hubiera chuño, ¿qué pasaría con la capa de moco? Caería. Y si cae, ¿qué pasaría? El ácido dañaría la. Entonces, de esta manera permite, o sea, en esta forma, Irani, las células que producen moco, ¿dónde le encontraría? ¿En la primera porción, en la porción media o en la porción interna? ¿Dónde encontrarían mayormente las células de moco, que producen moco? Células calíficas. ¿En la parte superior o inferior? Claro, ahí tiene que estar la capa de moco. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, este es muy diferente a las células intestinales. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Cómo se llama, Rodrigo, la primera porción del intestino delgado? Duodeno. Duodeno, ese es el duodeno. Cuando el alimento ácido, que se llama quimo, cuando pasa quimo, se llama cuando el alimento pasa a la primera porción del duodeno. Este alimento es un alimento ácido. ¿De acuerdo? Esta porción, Irani, esta primera porción del duodeno, ¿cómo será sus glándulas? ¿Será de esta manera o será de esta manera? ¿Manera 1 o manera 2? La primera porción del duodeno. ¿1 o 2? ¿1 o 2? La 2. ¿Qué dices tú, Rodrigo? La 1, profe. La 2. Si estamos en el intestino, son vellosidades. Pero ahí en esa zona todavía no se da el intercambio de... Pero tiene vellosidades. Lo que ocurre es que la primera porción del duodeno tiene las famosas glándulas de Brunner. Y cuando llegue el alimento ácido, estimula estas células de Brunner para que liberen bicarbonato. ¿Para qué? Para bacterizar. Entonces, muchas veces en la gastritis o úlceras, hay úlceras duodenales. ¿Por qué? Cuando el alimento ácido pasa acá, no es bacterizado, no es amortiguado, y como tiene las mismas vellosidades que ocurre, se destruye. Y puede haber cáncer de cáncer. En estas situaciones, siempre mayormente el cáncer o los tumores están relacionados ¿por qué? Con la alta actividad mitótica o la baja actividad mitótica. Alta. Entonces, tumor significa crecimiento. Cuando tú te golpeas y se hincha, se llama tumor. Simplemente el hinchazón es un tumor, aumento de volumen. Si este aumento de volumen son por estas y mayormente los tumores se dan, los cánceres se dan más que todo, no necesariamente, en los cambios de epitelio, cuando hay transición. Y mira, justo hay transición de qué? Entre estómago y duodeno, de este tipo de glándula a este tipo de glándula. O sea, el epitelio de transición también está involucrado en otros lugares. Muchas veces el cáncer de colon también. El cáncer de colon, justo cuando hay transición de epitelio, ahí normalmente donde hay esta parte de... En el tubo digestivo hay que entenderlo mucho de que la carga del microorganismo aumenta a medida que llegamos a intestino grueso y recto o disminuye la carga del microorganismo. Aumenta, por eso el tejido linfóide asociado a glucosa comienza a aumentar como las placas de Pey, lo vimos en la clase anterior. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria crónica, le llaman de IBD, que es respuesta inflamatoria crónica del intestino, es el primer paso para que una respuesta inflamatoria se vuelva cáncer. Por eso el cáncer de colon es peligroso, ¿por qué? Porque muchas veces está relacionado con el estilo de vida de la persona, ¿cierto? Personas estreñidas, que no evacúan de manera a la velocidad adecuada. Entonces, no significa que todos que tengan eso van a tener problemas, pero es un granito más, como el fumar, ¿sí o no? El fumar es un factor predisponente a un cáncer de pulmón, pero no significa que porque fumes te va a dar, ¿sí o no? Porque hay personas que nunca fuman y les va a dar, pero las probabilidades sí, hay un componente genético. El genético es muy importante en toda esta parte aquí, pero ese es uno de los detalles. ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia? ¿De acuerdo los dos? ¿Sí? Muy bien. Así debe ser la clase como todos los demás. Ahora sumando. Acá está esta glándula, y la miren, ¿es glándula de estómago o una glándula de intestino delgado? ¿Por qué?
A mí me gusta que Es una glándula. es una glándula, eso sí, no lo vamos a negar. ¿De estómago o de intestino? De estómago. Porque estamos viendo estómago. Bueno, ¿por qué, Rodrigo? Porque están imaginadas. Claro, están invaginadas. ¿De acuerdo? Si fuera el intestino delgado tendría que verlo como que esta es la parte superior, pero tampoco sería así. Van a ver la diferencia. Mira, y en la parte inferior, acá hay diferentes tipos de células. Y como mencionaba Irami, las células superficiales van a producir, ¿qué van a producir? Moco. ¿Qué van a producir? Moco. Ahí va a estar la mucina, que va a estar bicarbonato para vaporizar, ¿de acuerdo? Luego tenemos las células del cuello. Y las células del cuello, no sé si ustedes ven, hay una alta actividad mitótica, ¿sí o no? ¿Qué pasa en la mitosis del cuerpo? Miren, acá el dibujo. Anafase es cuando ya se observa que las dos células comienzan a comprimirse en el medio, ¿cierto? Me parece que todos están en el medio ecuatorial, me parece que es más una metafase. Profase no, porque profase recién se comienza a visualizar los centriolos y se forma el disco muscular, pero yo creo que ya está en metafase. Esta es la segunda fase. Siempre cuando ven actividad mitótica, siempre todos los dibujos los ponen en metafase, así. Luego, más en la parte inferior que encontramos las células parietales y también encontramos más allá en la parte casi inferior las células principales. Estas dos muy interesantes. Y acá también tenemos las famosas células enterocromafinas. Significa de que estas células dicen enterocromafinas, significa que no se tiñen ni con matosilina ni con membrosina. Se tiñen con tinciones especiales, se tienen una idea, a un tipo de sales que justo por eso las colorean, y como hay un grupo varias que se colorean, entonces le llaman enterocromafinas. ¿Se entiende o no? Ahora, y secreta, en esta parte que secreta, histamina. Estas dos, el verde y el naranja, estas dos sí me interesan bastante. ¿Por qué? Porque las células parietales van a secretar ácido clorhídrico y las células principales van a secretar pepsinógeno. Irami, pepsinógeno. ¿Qué creen que degrada? Carbohidratos, líquidos, proteínas, Coca-Cola o Pepsi-Cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola, carbohidratos, lípidos y proteínas. Rodrigo dice proteínas. ¿Y Dani qué dice? ¿Qué cosa? No sé, creo que es líquido. ¿Por qué líquidos? La verdad, porque luego, o sea, se... Pero, ¿qué suena pepsinógeno a líquido? No. Líquidos tienen ácidos grasos, tienen enlaces éster. Hasta enlaces éster tendría que ser esterógeno, esterasa. Carbohidratos. Carbohidratos, ¿por qué? Pues el enlace glucídico. Suena enlace glucídico a pepsinógeno. ¿Cómo se llama el enlace de las proteínas? Enlace